Gracias. Vamos a ver nuestra Biblia ahí en Lucas capítulo 9. Y aquí vamos a ir otra vez a tres relatos, es decir, este relato o esta serie de pequeños relatos también lo platica el libro de Mateo y el libro de Marcos. Entonces vamos a comparar un poquito lo que cada versión dice o cada escritor menciona estos tres relatos. Lucas capítulo 9. Y quiero comenzar con esta declaración que Satanás es el príncipe de este mundo. Y la predicación del Señor Jesucristo, que hemos visto en el libro de Lucas, habla acerca de anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Del evangelio del reino. Parece que, si se han dado cuenta, Lucas es repetitivo, no repetitivo, pero hace énfasis en que el Señor Jesucristo desea predicar el evangelio del reino, anunciar el evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Y lo que Dios hace con nosotros, con los creyentes, es sacarnos del dominio del reino del pecado, de Satanás, ¿verdad? Y trasladarnos al reino de Dios. También le llama trasladarnos al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a la luz. Y aunque estamos viviendo en este mundo, que si no se han dado cuenta, se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Porque lo próximo que viene es la venida del Señor Jesucristo. Y la esperamos, pues, la deseamos. Y en estos relatos hay tres lecciones que el Señor Jesucristo todavía le da a sus discípulos. Tres lecciones de cómo, no sé, elementos que hay en el reino de Dios. ¿Sí? Cómo ver y vivir en el reino de Dios. Para mí me resultó interesante al estudiar estos textos. Vamos a comenzar ahí en Lucas 9. El primer relato es del 37 al 43 y habla de un muchacho, dice, endemoniado, es el título, ¿verdad? Después, del 44 al 45, Jesús anuncia su muerte. Lo hace por tercera vez en esta sección. ¿Sí? La primera vez que lo anuncia está en el versículo 21 y 22. Y luego en la transfiguración es su muerte, el tema de diálogo entre Jesús, Elías y Moisés. Y en este 44 y 45 el Señor Jesús les dice que va a morir y resucitar. Es la tercera vez en estos versículos. Y luego del 46 al 48, el título que tiene ahí algunas Biblias es ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Estaban discutiendo en ese reino quién va a ser mayor que los demás. Ahorita nos metemos un poquito a eso. Y luego del 51 al 56, Jacob y Juan le preguntan al Señor si puede pedir fuego para los que están rechazando, y el Señor les hace una declaración también bien interesante. Entonces vamos a ver esos textos. El 37 al 43 dice así: al día siguiente, cuando descendieron del monte de la transfiguración, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En este relato Lucas es el que lo platica
en una versión un poquito más corta. Ahora volteen a Mateo 17. Si quieren, no pierdan Lucas, pero Mateo 17 nos da el mismo relato y un poquito más largo. Creo que es un versículo más largo, pero nos da una información adicional. Miren, Mateo 17, dice el 14, cuando llegaron el gentíos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esta parte no la dice Lucas. Parece que Mateo, o más bien Mateo menciona que lo que estiman que tiene es que es lunático. Se tenía entendido, se creía, y se le daba ese nombre, que la luna tenía cierta influencia para el comportamiento, la conducta de algunos individuos, algunas personas. Entonces, el ser lunático, la Academia del Idioma dice que padece episodios de locura, quizá problemas mentales, ese es lo que el diccionario dice, conductas erráticas y violentas. En la antigua Grecia le atribuían este padecimiento también a la epilepsia, como algo que sucedía, y la epilepsia, no soy médico, pero estudiando o leyendo, dice, es un trastorno que interrumpe la actividad de las células nerviosas al cerebro, lo que provoca convulsiones. Ocurre por trastorno genético, alguna lesión cerebral o un derrame cerebral, y puede ser tratada con medicamentos. De hecho, lo que Mirna ha estudiado, por ejemplo, de la dieta baja en carbohidratos, los inicios de esa dieta o forma de comer fue justamente en estudios en niños con epilepsia, con buenos resultados. Entonces, aquí le llama lunático. El asunto es de que claramente los tres textos, Lucas, Mateo y Marcos, mencionan que lo que ocasionaba esas convulsiones o esa conducta errática era un espíritu malo, era un demonio. No quisiéramos, más bien, no hemos de entender que toda persona que padece epilepsia en el día de hoy, diagnosticada, signifique que tenga una posesión demoníaca. Eso sería incorrecto. Entonces, ese no es el caso el día de hoy. Más bien, no en todos los casos de epilepsia o de locura, la causa es un demonio. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, el asunto que dice Mateo, por ejemplo, el otro asunto, es en el versículo 20, y dice: ¿por qué no pudieron echarlo fuera? ¿Sí? Nosotros no pudimos echarlo fuera, le preguntan los discípulos, y en el versículo 20 está la primera lección que tenemos el día de hoy. Dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada será imposible. Ahora, vean el texto de Marcos como el tercer relato de este episodio, y Marcos es el que escribe más largo de este episodio, del lunático, del endemoniado. Vean Marcos 9, desde el versículo 14, nos da un poquito más detalles. Miren, lo voy a leer del 14, 9-14 de Marcos. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. A los escribas no los menciona ni Mateo ni Lucas. Entonces ahí había escribas que estaban disputando con los discípulos, estaban dialogando, argumentando, y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Ahorita me voy a meter a otro asunto, pero es ¿por qué Jesús hace estas preguntas? ¿Por qué Jesús hace estas preguntas? ¿Acaso no sabía ellos la disputa? Ahorita también nos vamos a meter a eso. ¿Por qué Jesús hace estas preguntas? Entonces, respondiendo de la multitud, dijo: maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Ahora resulta que Marcos nos abunda y nos dice que
el espíritu era mudo y adelante dice que era sordo mudo. No lo platica ni Lucas ni Mateo, pero Marcos nos da esta información, ¿no? Entonces dice el 9:18 de Marcos, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y el 19, eso sí lo dicen los tres textos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuánto he de soportar? Y vean el 20, se lo trajeron, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, otra pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Piensen, ¿por qué Jesús hace estas preguntas? ¿No creen que él sabía? Sí, yo creo que sí sabía. ¿Cuánto tiempo que hace? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo, vean si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso no lo dicen los otros textos, pero el padre está siendo llamado a creer, ¿verdad?, en la autoridad de Jesucristo sobre los demonios y las enfermedades. El 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y luego en el 28 los discípulos preguntan, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, estos tres relatos nos dan esta información de que la causa de que este muchacho tuviera conductas erráticas y violentas era un demonio. Y yo pienso que el Señor Jesucristo le hizo esa pregunta al Padre, ¿desde cuándo? Para que el Padre identificara, ¿sí? ¿Desde cuándo? No sabemos qué fue lo que provocó que el niño fuera endemoniado, pero hay muchas razones en el día de hoy por las cuales una persona puede ser endemoniada. Ese no es el tema de hoy, pero es un tema también interesante que deberíamos saber. Quizá la magia negra, el ocultismo, la ouija, cultos satánicos. ¿Mande? El tarot. ¿Mande? La consulta así es de brujería, futuro, ¿no? ambientes de drogas, de inmoralidad, música de rock pesado. Creo que también hay involucramiento en esos casos, pues. Terapias, no sé si la meditación también, ¿sí? Pero investiguen ustedes mismos un poquito acerca de eso. Hay muchas razones por las cuales una persona puede invocar, conociendo o desconociendo a los demonios, y que los demonios, abriendo puertas, puedan poseer a una persona. Yo pienso que esa fue la razón por la que el Señor le preguntó ¿desde cuándo? Para que el papá hiciera un análisis, una historia en su cabeza identificada desde niño, y quizá ahí él pudo haber identificado la razón por la cual el niño fue poseído por un demonio, ¿no? Algo tuvo que haber sucedido para que esto llegara a ocasionar al niño. ¿Alguien más quiere decir algo? El cine, ahora. El cine. Los que consultan los medios. Sí, mediums. Hay muchas razones. Los demonios no pueden poseer a una persona que ha nacido de nuevo y donde habita el Espíritu Santo. También es una verdad importante. Bueno, quizá en otra ocasión podamos hablar con más detenimiento de estas cosas. Vean el 9:1 de Lucas, regresamos a Lucas. Jesús le dijo a los discípulos que la razón por la que no pudieron echar a los demonios o expulsarlos es porque no creyeron, fueron incrédulos. ¿Por qué tus discípulos no pudieron? Por incredulidad. Vean el 9:1 y aquí está la primera lección que les dio y que nos alcanza a nosotros también. ¿Alguien puede leer el 1 y el 2? 9, 1 y 2.
habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ajá, ¿se acuerdan que ya pasamos por ahí? Y el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y a sanar enfermedades. Y otra vez, ¿por qué entonces los discípulos no pudieron echar a ese demonio? Era bastante difícil, complicado, con mucha autoridad. ¿Alguna observación? O sea, que aún con los demonios hay niveles de poder. ¿Sí? Sí, o sea, que hay uno que, por eso dice el Señor, es solamente con oración y ayuno. Pero en el 9:1 dice que les dio autoridad sobre todos los demonios, incluidos cualquier nivel, o si hay jerarquías o poderes, no lo sé. Sí. Porque no lo creyeron. Ese es el primer punto. Y ese elemento del reino nos alcanza a nosotros, que es la incredulidad. Vean, el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad, ¿verdad? Para que con sus palabras, hablando en el nombre del Señor Jesucristo, pudieran hacerlo, pudieran expulsar a estos demonios. Les he comentado en algunas ocasiones, solo como una breve ilustración, no sé si les ha sucedido en algún estacionamiento, que hay un vigilante con gorra y silbato, pues, ¿verdad? Que está ahí como ayudando a que se estaciones, y que dice, aquí es un letrero de no estacionarse. ¿Qué tal si llega una persona y se estaciona en un lugar para incapacitados, y él sale como si nada, porque es el lugar que está vacío? Y llega el del silbato y le dice, oiga amigo, no puede estacionarse ahí, es para... Esa persona, si no tiene el poder y la autoridad, la otra persona, si es un mal encarado ahí, influyente, malo, va a decir, a ver, quítalo tú, pues, nada más llego 5 minutos, y le pueden echar bronca. En algunas ocasiones, cuando le he preguntado a un vigilante de esos, dices que no podemos hacer nada porque se enoja el Señor y nos grita, me hace groserías y nos quiere golpear, y estaciona su carro donde no debe estacionarse, ¿sí? Porque no tiene autoridad. Pero ¿qué tal si viniera una persona de tránsito, una patrulla, con poder y con autoridad, ¿verdad? Si no se quita, vienen por él, lo agarran, viene la grúa y se lleva el carro, ¿verdad? Paga tu sanción, las multas, etcétera, ¿sí? Entonces, el punto es que el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad para ayudar a esta persona y a su hijo. Sin embargo, ellos no creyeron, no sé si lo vieron demasiado difícil, demasiado complicado, y no creyeron que el Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo, pudieran sanarlo. Y el Señor les dice, generación incrédula y perversa, no creyeron. El problema es la falta de fe, no creyeron. Y alcanzó incluso el llamado al papá del niño para que creyera, ¿no? Dice, ayuda a mi incredulidad. Cuando habla de oración y ayuno, me remite a la historia que está un poquito más adelante en Lucas, del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí? ¿De qué se ufanaba o se sentía orgulloso el publicano? Perdón, el fariseo. De conocer la ley. ¿Pero qué decía? Yo oro, yo ayuno, doy todo lo que tengo, o de lo que tengo, no soy como ellos, y me da una señal de que la oración y ayuno sin la fe no sirven, no ayudan, no aportan, ¿sí? Tiene que haber fe. El llamado es a la fe, no a la oración y ayuno. ¿Sí me explico? Cuando nosotros como creyentes somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz, tenemos el mismo llamado a la fe, ¿sí? A veces nuestra fe no nos alcanza, nuestra fe topa al Señor Jesucristo, es el Maestro, pero esto ya no lo puede hacer Él, ¿sí? Y ahí es donde el Señor nos pone a través de situaciones
nos pone a través de pruebas para ejercitar nuestra fe, para que nuestra fe tome o agarre lo que nos ha sido dado. El Señor le dio poder y autoridad a los discípulos y no la tomaron, no lo creyeron. Nosotros como creyentes se nos ha dado las riquezas espirituales, nuestra posición en Cristo, la identificación, hemos sido muertos al pecado y no lo tomamos, no lo creemos. Es un llamado a la fe. El Señor Jesucristo anuncia su muerte y después pasamos a la segunda historia, que es la de Lucas 9, en el versículo 46. Dice, bueno, en el 44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras. Ese es el anuncio, tercer anuncio de su muerte. Me llama la atención que les dice: hagan que penetren bien en sus oídos estas palabras, y aún así no lo comprendían, no tenían el alcance de lo que iba a suceder. Marcos es el que dice que iba a morir y a resucitar, y dice, y no lo entendían, todavía estaban cegados o velados al significado de la muerte. Luego en el 46 al 48 está la segunda lección a los discípulos, que también nos alcanza a nosotros. Dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Déjenme ver dónde está el otro texto de Lucas, de Marcos 9. Ahí está, es Marcos 9, 33. Alguien lea del 33 al 35, por favor. Marcos 9, 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ajá. Vean cómo otra vez el Señor Jesucristo hace pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros con el camino? Yo me acuerdo que tenía un jefe en Monterrey, que de repente llegaba a mi oficina. Él no tenía nada que hacer ahí, pues, es decir, su oficina estaba en otro piso, pero a veces llegaba y dialogábamos de algunas cosas, me preguntaba y me hacía esta pregunta. Me decía: ¿hay algo más que me tengas que decir? Y yo me quedaba así como repasando en mi cabeza, ¿qué tengo que decirle? Pues me faltó algo, y si faltaba algo, pues lo comentaba: sí, ok, sí faltaba esto. Pero esta pregunta se me hace como la que hace Jesús, ¿no? ¿Hay algo más que me tengas que decir? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Te deja a ti la respuesta verdadera o mentira, o como la confesión, ¿no? Estás de tu lado, decir lo que es correcto, lo que piensas, lo que debe de ser. Y entonces dice: mas callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En el reino de Dios, que les digo que nos alcanza a nosotros como iglesia, esta lección, sucede exactamente lo mismo. Cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la iglesia, el concepto de liderazgo, de servir o de quién es el mayor, tiene que ver con el servicio. El servicio, el liderazgo, por ejemplo, el liderazgo por servicio en la casa y en el matrimonio. ¿Sí? Si el papá o el esposo, quiero decir primero, no está dispuesto a servir a su esposa, es un mal líder. ¿Sí? Cuando el esposo está dispuesto a que lo más importante es servir a su esposa, entonces es un gran líder. ¿Sí?
El primero será el último. Si alguien quiere ser mayor, tiene que servir. Es como que el mundo al revés del reino de Satanás. Ahí es la pelea de quién es el más grande, quién es el mayor, quién es el que más trofeos, quién es el que más... ahora hay documentales del el más grande de todos los tiempos de los deportes, ¿no? Que si el fútbol americano, quién es el más grande de todos y quién es mejor, este o este, porque la lucha es el poder, quién tiene más, quién hace más, quién tiene más, quién acumula más, porque ese es el mayor. Y el Señor Jesucristo, la lección que les da a sus discípulos es, en el reino de Dios, si alguien quiere ser mayor, tiene que negarse a sí mismo, tiene que ser servidor de los demás. El servidor será el primero, y obvio, el Señor Jesucristo va adelante. Él dio su vida, y por eso Filipenses 2 dice, el que dio su vida, que no estimó ser igual a Dios, sino que se negó a sí mismo, llegó hasta la muerte y muerte de cruz, el Señor le va a levantar hasta lo sumo, lo más grande, le va a dar el trono. Y esa es la disputa de los discípulos, ¿sí? Parecería como que, y no escucharon todo lo que ya está atrás, no se les quedó nada de lo de atrás, ¿sí? Sí, ahorita al ratito vamos a tener una reunión con los hermanos, con los varones, y sería necio disputar como los discípulos, ¿no? Pero lo vemos vez tras vez en muchos lugares, en las iglesias, en muchas iglesias la disputa es ese. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser nombrado tal? ¿Qué nombre me van a dar? ¿Qué aplauso me van a dar? Es una disputa inútil. Y el Señor Jesús les da esta segunda lección. ¿Quieres ser mayor? Tienes que ser el servidor de los demás. El liderazgo por el ejemplo. Luego, la tercera lección está en el versículo 51 y 56, de ahí de Lucas. ¿Alguien lo quiere leer para todos? 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido a vida, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió unos mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle el partido. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Gracias. Parece de broma lo que están diciendo, ¿no? Pero acaban de ver a Elías ahí con Jesús hace unos momentos, hace unos días, o no sé. Pues ya aquí entrados en la conversación con Elías, Señor, estos no nos reciben, ¿quieres que les echemos fuego como Elías? Y la tercera lección que les da el Señor es justamente la lección del propósito de anunciar el reino. El propósito para anunciar el reino no es perder las almas, no es para perdición, no es para condenación, es para salvación. No es traer venganza y juicio, sino es para anunciar salvación, anunciar vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos. El propósito para anunciar y el propósito que tiene el Señor Jesucristo para los creyentes en la iglesia, que es anticipación del reino, es: Dios te ha puesto aquí para anunciar salvación, con tu testimonio, con tus palabras, con tu vida, con tu familia, con todo lo que hacemos, podemos anunciar salvación a los perdidos. Oremos por ellos, porque ese es el propósito final del Señor Jesucristo. La última sección del 57 al 62 no es para los discípulos, pero es para los que querían seguir a Jesús. Es una lección aparte. Dice el 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen
guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí nuevamente habla de anunciar el reino y ser apto para el reino. Ya había anunciado el Señor Jesucristo en el versículo 9:23, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El seguir al Señor Jesucristo y ser participante del reino de Dios en fe, en rescate de las tinieblas, es un mundo nuevo, es una nueva creación. Tenemos que entender que ser apto para el reino de Dios tiene que ver con que morimos al viejo, somos vivos para el nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fuimos sacados de Adán y fuimos puestos en Cristo. Fuimos sacados de las tinieblas y somos puestos en la luz, en el reino de su amado Hijo. Cuando una persona es llamada por el Señor a seguirme, dice, deja que primero entierre a mi padre. Los teólogos o comentaristas de este texto dicen que no es que su papá acababa de morir y tenía que ir a enterrarlo, sino que es, deja que pase la vida, pues, que se haga viejo, que se muera, y ya que no tenga el compromiso con mi padre, o que mi padre muera en unos años, se haga viejo y muera, entonces ya puedo disponer tiempo para seguirte. ¿Sí? Y se deja que los muertos entierren a sus muertos. Estos 3, o ahora 4 lecciones, son 3 para los discípulos y la 4ª para los seguidores, nos da un panorama de cómo funciona el reino de Dios. Los creyentes somos llamados a estas 4 exhortaciones. La primera, a creer y tomar como verdadero lo que ya nos ha sido dado, lo que ya nos ha sido dado en Jesucristo. Ejerce la fe, ejercita la fe, lo que ya te dio, lo que ya eres en Cristo. Número 2, sé servidor. Eso es una clara fotografía de una persona que ha muerto a sí mismo. No está lleno de sí mismo, sino se pone como servidor de los demás. Esa es una bonita actitud que edifica a otros, que cambia el pensamiento de los demás, que pone alegría en el hogar, que trae ejemplo a los hijos, que edifica y ayuda a los que nos rodean. Da su vida, morir a sí mismo, y después entender que lo que Dios hace en nuestras vidas nos llama a fe, nos llama a servir, y el objetivo es salvación, rescatarnos y rescatar a través de tu vida a los que están perdidos alrededor de ti. Hay veces que, aunque hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir, tenemos como la esposa de Lot nuestra vista todavía como que anhelando de alguna manera aquellas cosas o participando en cosas que no debiéramos, que nuestra vista debería estar más adelante. Leímos en el 9:51 que cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿verdad? Esto ya lo hemos estudiado. Y me gusta compararlo con Hebreos 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, ¿cómo se llama? Sufrió el oprobio, ¿verdad? Lo menospreciaron, lo burlaron, lo crucificaron. Todo creyente el día de hoy, y el llamado a tu vida, a ti, es que confíes en lo que te ha sido dado, te pongas como servidor de los demás, muerto a ti mismo, entiendas que el propósito del Señor Jesucristo de las pruebas y los problemas es para salvación, y que estás llamado a las cosas nuevas. Hemos de poner nuestra vista en las cosas nuevas, no en las cosas
pasadas, digo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ya hemos sido llamados a una vida nueva y ahora voltemos nuestro rostro, nuestros recursos, nuestro tiempo a aquello que hemos sido llamados. Creer, servir, salvación y vivir en lo nuevo. Esas son las lecciones que podemos repasar el día de hoy. Gracias a todos por su tiempo. Caleb.